Advertencia: el siguiente material tiene spoilers de Captain America Civil War. Se recomienda ver primero la película para tener tu propia percepción del filme y puedas disfrutar mejor este video. ¿Cómo están, dudes? Hoy les traigo una reseña de la superproducción de Marvel Captain America Civil War. He de avisar que tendré que spoiler la película para que les pueda explicar varias cosas. Sin más que añadir, comenzamos. Primero la historia. Después de varios encuentros, entre los que se incluye un cruce con Crossbones al principio del filme y una explosión que provoca culpa en Scarlet Witch, en que los Vengadores indirectamente han hecho que mucha gente muera, como se ve no solo en el inicio de esta película con Crossbones en una ciudad africana, sino también en diferentes filmes de Marvel donde se va a la mierda Nueva York, Sokovia y demás. Los gobiernos de varios países, viendo esto, crearon unos acuerdos Sokovia, algo como la carta de registro observada en el cómic donde se basa la cinta, para que los héroes no actúen de forma arbitraria e impulsiva, sin mencionar que sean como agentes del gobierno con una correa diplomática. Como sucede en el tráiler y en la historia original, Stark está de acuerdo mientras que Steve Rogers no. Estos acuerdos dividirán a los Vengadores y crearán el conflicto central de la película. La historia está bien manejada y conserva ese sentimiento del evento del cómic, Civil War, y que por obviedad no puede ser lo mismo porque le falta como 1000 héroes y villanos. Incluso en el cómic los bandos tenían grupos de villanos como los Thunderbolts. Sin embargo, el punto más débil que tenían los señores rusos, directores del filme, era la ejecución y cómo llevarían la historia de la guerra civil a la pantalla grande, y cumplieron las expectativas. Cada uno de los acontecimientos están explicados y bien relatados. Varios ejemplos son el creciente odio de cada uno de los bandos por sucesos en la ONU que casi muere toda la sala, la relación de Winter Soldier con Iron Man, Black Panther y su animosidad con el mismo Winter Soldier, etc. Y un punto realmente destacable que me puse a analizar es que no necesitas ver toda la cinematografía de Marvel para poder entender esta película. Tiene pequeños detalles, de Age of Ultron, de Capitán America Winter Soldier, incluso de Avengers 1, pero no necesitas invariablemente de esas referencias para comprender el núcleo de la obra, aparte de los giros que cambian el panorama de la historia que hay. Plot twist, en mi opinión, sí te dejan con una gran expectación, además de la naturaleza sorpresiva del hecho. El villano es el Barón Zemo, con un gran odio hacia el Capitán América, que realmente te dan buenas razones por las que hace que todo el equipo de héroes se divida y enfrente, que en mi opinión está bien manejado. Ahora los personajes. Bien, pues antes de ver la película sí estaba un poco escéptico por la cantidad de héroes, ya que les falta como 1 millar de héroes en la plantilla, pero con lo que tiene lo hace bien y funciona en la trama. Cada uno tiene su postura y realmente se divide el grupo, escogiendo el bando de cualquiera de los dos, siendo Iron Man el primero a favor de los acuerdos por una epifanía de un afectado de los encuentros con los enemigos pasados. Retoma el punto de controlar el cómo se maneja el equipo, no pone una dictadura como lo hace en el cómic siendo más manipulador, sino haciendo cosas que al Capitán América le van a chocar de sobremanera, haciendo que no solo no firme. Tratará que Stark recapacite diciendo que su poder de decisión no lo debe decidir el gobierno. Demás personajes como Visión, Black Widow, Black Panther y War Machine siguen a Iron Man en su deseo de detener a Capitán América, mientras que en el otro bando personajes como Falcon, Scarlet Witch, Hawkeye y Winter Soldier están con Capitán América, que piensa que la detonación de la bomba de la ONU y la persecución de Winter Soldier por ser supuesto culpable son solo la pantalla de alguien que está en las sombras. Por supuesto nos referimos al Barón Zemo, siendo una adaptación del personaje, quien es uno de los grandes villanos del Capitán América y de los Vengadores en general. Surge su odio debido a que culpa a los Vengadores, y especialmente a Capitán América, de la muerte de su esposa, su hijo y su padre. Se siente un poco la esencia del personaje, siendo calculador en sus movimientos, frío en sus acciones, y con el objetivo de terminar con los Vengadores, como siempre ha pasado. En mi opinión, hubiera preferido la aparición del personaje con el clásico vestuario morado que lo caracteriza, pero no se puede tener todo en la vida. Resaltando un poco a Black Panther, donde hizo un estupendo trabajo el actor Chadwick Boseman, quien le dio todo el tono serio y valeroso del guerrero más importante de Wakanda. Por si no lo conoces, Black Panther
es denominado al guerrero más importante de Wakanda, siendo generalmente el rey, y pues ya sabes, se le murió el papá en la Asamblea de la ONU. Prioridades. Él tiene un conflicto con Bucky, quien lo cree el responsable de la muerte de su padre, pero se conoce más adelante que solo fue un disfraz que usó otra persona. De verdad, es el Black Panther que conocemos y que personalmente me agrada mucho. En el caso de Ant-Man, interpretado por Paul Rudd, pues siento que se volverá el payaso del grupo del Cap, aunque se entretiene con sus pendejadas. El único pecado que tiene esta película se reduce en 3 palabras: cast de Spider-Man. En serio, pero qué vergas, tenemos a la tía May, Marisa Tomei, más joven de la puta historia, y pues el actor de Spidey, Tom Holland, no sé, se ve también muy joven. Además, considero innecesaria la participación de Spider-Man en el filme. En el cómic tiene un papel con mucho peso, sufre con la conciencia hasta el suelo, viendo su imagen a un hombre con mucho poder que le provocó grandes problemas con todos los locos que quieren ver morir a Spider-Man, incluso poniendo en peligro a la misma Mary Jane y a la misma tía May, hasta el punto que se revela de las órdenes de Iron Man. En cambio, aquí tenemos una pequeña charla, después de 2/3 de filme, en que un simple le voy a decir a tu tía que te irás conmigo, cede, ni siquiera le da el Iron Spider, aunque el traje que usa pues es interesante. Hubiera estado mucho mejor que le dieran razones de mayor peso a Spidey. Solo con una beca y unas imágenes sacadas por Jarvis no convencían al Peter Parker que conocimos en Civil War. Le doy el mérito de que sea el Spidey sarcástico que siempre hemos visto en las batallas, más en la pelea campal entre los equipos, pero hubiera preferido que tuviera un papel más sobresaliente. A este problema se aúna el de War Machine, el compadre de Iron Man, que usa uno de sus trajes, que yo la verdad esperaba que muriera, pero vivió. Estamos en un punto en que hubiera caído como una bomba la muerte de un héroe, ya saben cómo pasa en el cómic, pero Marvel le está oyendo mucho. Finalmente se deja entrever que están separados, pero si llega una amenaza demasiado fuerte, no sé, déjame ver, como Thanos por ejemplo, como si se presagera la película Infinity War, se unirán para poder sobrellevar la amenaza. Solo repasaré los puntos buenos y malos de la película. Puntos buenos: uso de los personajes. Obviamente este es un punto fuerte, bien trabajado y que en particular punto de vista está bien hecho. Los diálogos están bien y todas las acciones, orígenes y conflictos de los personajes están puestos en la hermosa exposición de la trama y demás acontecimientos vistos. Esencia del cómic. Este en particular está llevado muy bien. Recordemos que la historia original hace que el lector sienta que el mundo Marvel está dividiéndose. Tanto héroes como villanos toman una decisión y la usan de estandarte. Aquí sucede lo mismo. Se siente que los héroes se distancian unos de otros. Se crea un sentimiento de separación, de partición, y por eso ha respetado la esencia original del cómic. Se ayuda solita. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene su base sólida del universo cinematográfico de Marvel, pero no lo necesita. Hay referencias de las películas anteriores, pero realmente se puede entender perfectamente Civil War, aunque las demás películas le dan más sabor. Como ejemplo están las referencias que hace Tony a todo el universo cinematográfico de Marvel, como Age of Ultron, pero son insignificantes. Puntos malos. Realmente no hay muchos, pero se los tengo que decir porque sí son un poco evidentes. Cast de Spider-Man. El cast de Spider-Man y la tía May es muy extraño. Realmente la tía May es bien MILF y no se parece nada a la del cómic. Y no es como que importara que fuera una viejita, pero mínimo que se viera mayor. Neta, no mames, saca de muchísimo de pedo eso. El otro problema es Spider-Man en sí. Es gracioso, le doy ese mérito, pero no sé, el hecho de que sea tan joven y que su aparición fuera tan esporádica y que no importara ni un carajo, pues sí que decepciona mucho. War Machine. Pues es como un punto malo en general. Yo la verdad esperaba que muriera Capitán América, que más o menos tendría mucho sentido, aún con el desarrollo de la historia como la estaban manejando. Pero en cambio tenemos un hombre cayendo al vacío y que todos esperamos que muriera, pero nein. War Machine es un vengador importante en este universo, y que su muerte hubiera sido de muchísima más tensión. Digo, tiene sincronizados sus periodos menstruales con Stark, pero sigue vivo. Con dejarlo morir y generar más tensión hubiera estado bien. En general es una película buena, con varios puntos interesantes y que en lo particular me gustó. Uno de los eventos que más me gustan del universo Marvel está bien adaptado. Solo el tiempo dirá si en las siguientes producciones de Marvel son uno de los héroes más poderosos del planeta.
Bueno dudes, esta fue la reseña de Captain America Civil War. Sigue nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, aunque últimamente no ha habido mucha actividad o nula por todo el movimiento del canal y por la inferno de la escuela, que me come muchísimo de mi tiempo. Los links estarán en la descripción. Dale un like a este video si lo deseas y compártelo. Sigue el canal suscribiéndote y pásaselo a tus amigos si te gustó el material. Nos vemos a la siguiente vez con palomitas en mano en la sala de cine. Este programa cierra transmisiones. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.